Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión y de análisis, opiniones, como siempre, a través de Televisión Ciudadana, canal local. Temas de carácter político que también están en el día a día. Pues bien, han escuchado ustedes y ya lo hemos informado también aquí, cumplió 48 horas en huelga de hambre el candidato presidencial Robinson Devia González. Él hace parte del movimiento. El movimiento se llama La Voz de la Conciencia y lleva 48 horas en huelga de hambre porque, entre otras cosas, pues está exigiendo el tratamiento equilibrado en lo que tiene que ver con la información de los grandes medios de comunicación, que no le da espacio, dicen el candidato, dicen los integrantes del movimiento La Voz de la Conciencia, a esta organización política. Pues bien, veamos la siguiente información, porque aquí en Bucaramanga, pues también un grupo de voluntarios, seguidores del movimiento La Voz de la Conciencia y del candidato presidencial Robinson Devia González, lo están respaldando pues en su protesta. Veamos la siguiente información. Robinson Devia González, candidato a la presidencia, lleva 48 horas de huelga de hambre en la Plaza Bolívar en Bogotá. En la ciudad de Bucaramanga, frente al Palacio de Justicia, jóvenes voluntarios del movimiento La Voz de la Conciencia transmiten el mensaje y el motivo de la protesta del candidato. Nosotros aquí en Bucaramanga apoyándolo de manera simbólica con estas cadenas que indican que aquí no hay democracia. Alrededor de 20.000 voluntarios en toda Colombia están haciendo protestas en las plazas públicas frente a organismos del Estado y en toda Colombia como tal. Uno de los motivos que impulsó a Robinson Devia se debe a la exclusión para participar en debates, además de no contar como los demás candidatos con seguridad y recursos para su campaña. Aquí debe estar el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad, la Comisión Nacional de Televisión, y también debe estar los medios de comunicación nacional, que en el informe que presentaron al Consejo Nacional Electoral tienen un total desequilibrio informativo con algunos candidatos, entre esos el movimiento La Voz de la Conciencia, para garantizarle en el tiempo que queda realmente que se pueda restaurar ese equilibrio y el pueblo colombiano pueda conocer la propuesta de La Voz de la Conciencia y sean ellos quienes decidan el 30 de mayo y no unas encuestas amangualadas con unos medios que han manipulado la información. Y vamos a seguir hasta que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los medios de comunicación nacional, incluidos RCN y Caracol, firmen un acuerdo en donde realmente se restablezca el equilibrio informativo. Actualmente es uno de los candidatos a la presidencia, pero solo 6 son los más reconocidos. Robinson Devia González logró con 1.158.000 votos ser candidato a la presidencia de la República. La Registraduría Nacional, la Procuraduría, a todos ellos hemos acudido para que se den las condiciones democráticas de participación de todos y cada uno de los candidatos y en especial este grupo significativo de ciudadanos que recogió más de 1 millón de firmas. Y por eso, hasta que no haya equilibrio informativo y condiciones de igualdad, nosotros le decimos al gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y a todas las instancias del Estado que tienen que atender al constituyente primario porque somos nosotros la viva expresión de la democracia y que si no nos atienden están atentando contra el principio primordial en el cual se fundamenta la... Robinson Devia González nació en Barranquilla hace 36 años. De su vida profesional y política es poco lo que se sabe, pero Devia obtuvo un número considerable de votos por el cual consiguió la candidatura a la presidencia. Bueno, muy bien, esta es la protesta que realiza el candidato a la presidencia de la República por el movimiento La Voz de la Conciencia, el señor Robinson Devia González. Y hacemos la precisión, no es de Barranquilla, es de Santa Marta, nació en Santa Marta. Bueno, ahí están, pues vieron ustedes la información. Pues bien, me encuentro en estos momentos con Sergio Aguilar, él es voluntario también del movimiento La Voz de la Conciencia aquí en Santander, en Bucaramanga. Vamos a dialogar con él, a conocer un poco sobre este movimiento político, sus intenciones también, qué es lo que está pasando exactamente y el trabajo que vienen realizando acá desde Santander y desde Bucaramanga. Señor Sergio, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Bueno, La Voz de la Conciencia, ¿de dónde nace este movimiento político? ¿Con qué motivo? Este movimiento político básicamente se denomina Movimiento Significativo de Ciudadanos La Voz de la Conciencia. Dentro de la Constitución política de nuestro país se considera que existen movimientos significativos que se pueden conformar de ciudadanos para aspirar a la candidatura a la presidencia de la República. El movimiento nace de la necesidad de transformar la vida en Colombia del ser humano, de cada persona que nace aquí, que tiene sus derechos propios como lo estipula la Constitución.
Sin embargo, hemos contemplado a través de la experiencia de todos, de ancianos, abuelos, de las amas de casa, de todas las personas que viven en Colombia, que esos derechos son vulnerados si no son tenidos en cuenta y no se cumple la Constitución a cabalidad de acuerdo a las políticas que se han desarrollado durante 62 años de gobiernos desde que se fundó el Frente Nacional. Entonces nosotros somos colombianos naturales de aquí, nacidos, gente común de la base, es decir, de estratos 1, 2, 3, posiblemente haya de estrato 4, gente que tiene ese sentir de lo que es la conciencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros todos sabemos que la vida que se vive en este país no es una vida digna. Cuando el salario mínimo es el peor terrorista patrocinado por los gobiernos de turno. Es decir, que nosotros como ciudadanos no nos conformamos ya solamente con comentarlo a nivel de nosotros mismos en la casa, con los amigos, de que esta situación está muy complicada para nosotros, estamos muriendo sentados sin hacer nada y tomamos una decisión. A pesar de ello, como movimiento, pues desde el 7 de agosto nos conformamos. Sin embargo, todas las personas que participamos de este movimiento y que somos voluntarios, somos personas que hemos venido trabajando durante 13 años aproximadamente en trabajo social, es decir, algunos como humanistas, ecólogos, ambientalistas, y que hemos conformado ese grupo el año pasado, el 7 de agosto, vuelvo y repito. ¿Y siempre lo ha liderado el trabajo el señor Robinson Devia, hoy candidato presidencial, o cómo está la estructura, cómo es el trabajo en las diferentes ciudades y cómo se articulan también entre las diferentes regiones? Entonces, ¿qué sucede? El señor Robinson Devia es un representante escogido por el mismo grupo de 1.200 ciudadanos que conformamos el grupo de significativos, movimientos significativos ciudadanos el año pasado. Todos tenemos un trabajo social. El señor Robinson se ha destacado por su liderazgo en el sentido de trabajo social durante toda su experiencia que tiene, en su corta edad, porque son 37 años que tiene. Y hablando de él, pues es una persona común y corriente, simple y sencillamente que tenemos que tener un representante ante los estamentos judiciales y oficiales de este país como representante de un movimiento. Pero le quiero decir que el candidato no es el señor Robinson Devia únicamente, somos todos y cada uno de los colombianos que sentimos esa voz interior que nos dice que esto tiene que cambiar y transformarse en ser humano en Colombia. Bueno, y ustedes se reunieron, elaboraron la propuesta política, programática, entre todos, ¿cómo fue este proceso también? Este proceso sí, en cada una de las ciudades existe voluntariado de la voz de la conciencia, como yo soy aquí en esta ciudad. Y cada uno de nosotros aporta de su experiencia en la preparación que tenga, ¿no?, como profesional. A este movimiento se han unido personas capacitadas dentro de las diferentes profesiones y de ahí que sale la propuesta de gobierno que se llama ECOS. Bueno, esta es la protesta que está haciendo el movimiento La Voz de la Conciencia y particularmente en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, el candidato presidencial Robinson Devia González lleva 48 horas en huelga de hambre, llamando la atención de los medios masivos de comunicación. Regresamos después de la pausa.